el Internet, hay muchas formas distintas, sobre todo de calcular eso de la parte de las diferencias divididas. ¿De acuerdo? Lo demás, pues es muy sencillo, ¿no? Formar el polinomio a partir de las diferencias divididas, pues es muy sencillo, ¿no? Y este, pues es el método, ¿no? Pero este es el diagrama del método. Lo explico así de manera muy rápida para después empezarlo a programar. Entonces vayan abriendo ahí por mientras quien tenga ahí la posibilidad, el MATLAB, ¿no? Si no, pues ahí va a estar grabada esta sesión, ¿no? Entonces, para aplicar este método ocupamos una función tabulada, ¿no? Por eso le puse así FT, para no poner todo el nombre completo. FT se refiere a la función tabulada, o sea, la tabla de valores que me va a dar, a partir de la cual necesito encontrar el polinomio y normalmente pues ocupo calcular o interpolar un valor de y para un valor de x solicitado, ¿no? Entonces, son los dos datos que yo ocupo. Y para empezar a hacer mis cálculos, pues yo ocuparía saber el valor de n. ¿Ok? Entonces, como n es la cantidad de renglones o de puntos tabulados menos 1, pues yo a partir de ft, que es la función tabulada, es una matriz pues, de 2 columnas por x cantidad de renglones. Bueno, yo necesito calcular la cantidad de renglones que tiene ft, entonces para eso le calculo el orden de esa matriz, que es ft, y tomo la posición 1 de ese orden, que la posición 1 son los renglones. Entonces la cantidad de renglones menos 1 me da el valor de n. Y en esta parte donde se calcula lo que son las diferencias divididas. ¿Ok? Recuerda, son valores de ft, o sea, la función tabulada, restando o dividiendo diferencias en y o en diferencias divididas anteriores, que es esto, entre valores de x o diferencias en x. Y la diferencia de en x, pues, va cambiando de acuerdo a cuál diferencia dividida estoy calculando, etcétera. Entonces, aquí está programada esta parte, no lo voy a explicar mucho. Repito, hay muchas maneras de calcular esta parte de las diferencias divididas. Hay videos ahí en YouTube donde están calculando este método y ahí explican varias maneras de calcular esto, ¿no? Esta fue de las más sencillas que encontré para aplicarlo de una manera muy, muy simple, ¿no? Entonces, ya que salga estos dos ciclos, ya calculé las diferencias divididas. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es calcular un polinomio en la variable p. ¿Ok? Voy a calcular un polinomio. Ya que calcule ese polinomio, pues simplemente evalúo el valor en x en el polinomio y encuentro el valor de y que estoy buscando, ¿no? Entonces, para eso voy a ocupar separar de la función tabulada. Voy a separar los valores en x. Pues tengo el vector vx que lo voy a tomar tomando todos los renglones que hice de la posición 1 hasta la n más 1, o sea, todos los renglones de la función tabulada de la columna 1. Y los valores en y va a ser todos los valores o todos los renglones de la función tabulada pues en la columna 2. Y el vector b, que es el de las diferencias divididas. Si recuerdan las diferencias divididas, y tengo el ejercicio que hicimos en clase. Supongamos que esta es mi matriz, donde va a quedar los valores tabulados y los cálculos de las diferencias divididas. Bueno, las diferencias divididas se toman a partir de la columna 3 hasta la columna n, ¿no? Que es la cantidad máxima de diferencias divididas. Entonces, lo tomo del renglón 1, desde la columna 3, dice, hasta la cantidad de diferencias divididas. ¿Ok? Y es lo que yo ocupo para empezar a calcular el polinomio, que es lo que se hace en esta parte, ¿no? Primero se calculan las multiplicaciones que se van haciendo, es decir, esta parte del polinomio,
esta multiplicación. En la primera diferencia dividida es una simple multiplicación de x menos x0. En la que sigue sería x menos x0 por x menos x1. La que sigue x por menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Entonces, es lo que se forma aquí. Estoy formando esa multiplicación y al final se la sumo al polinomio que voy formando. ¿De acuerdo? Ya que formé el polinomio, lo que voy a hacer es, aquí lo que estoy haciendo nada más es simplificar el polinomio. Hay una función en MATLAB que se llama así, Simplify, que me permite simplificar el polinomio para que no quede tan extenso. Le doy un valor a x, que es el valor de x que di de entrada, para evaluarlo y encontrar el valor en y. O sea, evalúo el polinomio en este valor en x y encuentro el valor de y. Y al final voy a mostrar el polinomio y ese valor en y. Entonces, ese es el diagrama. Ahorita lo vamos a programarlo. Y quiero que quede más o menos así. O sea, que me pida mi función tabulada. La vamos a leer desde un archivo para no batallar tanto. Vamos a generar un archivo con un ejercicio. Lo leemos desde el archivo. Que me lo muestre. Que me pida un valor o valores en X, porque puede ser uno o varios valores. Aquí, por ejemplo, puse 3 valores distintos. Ya que del valor de X, me calcule el polinomio. Ahí está, que fue el ejercicio que hicimos. Y que me encuentre los valores en Y para estos valores en X. Ya que tengo este polinomio, decía, evalúo nada más los valores en X y me da los valores en Y. Ya por último, que me grafique. O sea, que me grafique aquí en cruces verdes, en colores verdes, son los puntos tabulados, ¿no? Estos de acá. Entonces quiero que me grafique esos puntos, que me grafique el polinomio encontrado, o sea, la curva de la función, en la línea azul, y que me encuentre los valores en Y, que son los que estaba buscando, están aquí en color rojo marcados. Entonces, más o menos así quiero que quede mi programa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir aquí al MATLAB. Y pues vamos a generar ese nuevo script. Yo le voy a poner inter Newton. Interpolación de Newton. Aquí está. Y para antes de empezar a programarlo, voy a generar el archivo ese de la función tabulada. Entonces también voy a generar cosa cualquiera, ¿no? Pongo un script y lo pongo aquí con función tabulada. .txt. Hay que poner ese .txt para que lo convierta en un documento de texto, ¿no? Entonces aquí en la función tabulada, lo que voy a hacer es llevarme del ejercicio que hice aquí. Copio los valores de Excel. Ahorita se lo voy a poner para que lo vean ustedes, ¿no? Y ahí está. Aquí tengo mis pares de valores, lo guardo. Es que ahorita se lo pongo ya que terminamos el ejercicio, ¿no? Entonces, voy a poner aquí el diagrama de este lado del código, ¿no? Bien, entonces, como es un script y lo hemos manejado recientemente, voy a empezar con
el comando este clc para que me limpie la pantalla, ¿no? Lo que seguiría sería darle valores de entrada a estos dos variables. Pero como yo sé que aquí voy a usar para cálculo de mi polinomio, para este de acá, para calcular el polinomio, yo voy a estar formando una función de tipo polinomial. Yo a la variable que voy a usar para la función, que en este caso es la variable p, necesito declararla de tipo simbólico. Entonces, antes de empezar a programar cualquier cosa, declaro mi variable p de tipo simbólico. Y de una vez sé que voy a usar la x también de tipo simbólico. Aunque por default la x ya es simbólica, la vamos a poner también. Entonces, siempre que yo voy a ocupar formar polinomios o armar ecuaciones, yo necesito declarar la variable que voy a utilizar de tipo simbólico. Bien, a partir de ahí, pues ya empiezo ahora sí a calcular, mejor dicho, a darle entrada a mis datos, ¿no? Entonces, como esta lo voy a leer de un archivo, yo necesito, antes que nada, mandar ahí un desplegado, ¿no? Display que diga función tabulada. Esto para que me aparezca ahí en la pantalla ese mensaje. Y ahora sí, como lo hemos hecho en otras ocasiones, un archivo. Usamos la función que se llama uiGetFile para que lea un archivo de tipo txt, tipo texto. Entonces en la variable archivo ya tengo la ruta de este archivo que se va a leer o que elijamos otros. Y lo único que hay que hacer es, en la función tabulada, va a ser igual a cargar con la función load el archivo. Y esto aquí es para leer esta variable, la variable ft, o sea, la función tabulada. Entonces, ya que tengo la función tabulada, yo necesito leer el valor de x. Voy a poner valor x, y este es un simple valor. Eso lo vamos a leer con la función input, que me permite leer un dato, y le puedo poner un mensaje aquí que diga, ¿qué es eso? Valor de x. Bueno, como pueden ser valores, pueden ser varios valores, o más, valores de x. Entonces ya leí estos dos datos. ¿Qué sigue? Pues aquí me dice mi diagrama, ¿no? Calcular el orden para saber la cantidad de renglones o de puntos que tiene ese archivo, ¿no? Entonces se hace con la función size de ft. Y ahora sí, ya calculo el valor de n, que va a ser, decía que de la variable orden, voy a tomar el primer valor, que es la cantidad de renglones, menos 1. ¿Okay? Porque n es igual a n menos 1. Perdón, la cantidad de puntos menos 1. Entonces ya tengo estos dos datos, ¿no? ¿Qué sigue? Por lo que me dice aquí mi diagrama es crear un ciclo para las diferencias divididas, que va a ir desde 3 hasta n más 2. Dentro del otro ciclo para r, que va a ir desde 1
hasta n más 3 menos c. Así está dado el algoritmo. Y aquí se van a estar calculando las diferencias divididas. Con esta operación que dice que voy a dividir lo que tiene ft en r más 1, c menos 1, menos ft en r, c menos 1. Entonces, esos son los valores en y en la primera diferencia dividida. Esto entre valores en x, que está también en ft, r más c menos 2,1 menos ft renglón r, columna 1. Porque son los valores en x, siempre están en la columna 1. Y ahí está, ahí tengo calculado, o con estos dos ciclos, calculo las diferencias divididas, ¿no? O sea, después de que haga usted cálculo, se cierra, aquí está más flecha, ¿no? La flecha para acá. Se cierra este ciclo y inmediatamente después, dice aquí, se cierra este otro ciclo. Ya cerró los ciclos. Ya que cierra su ciclo, sigo aquí el flujo de mi diagrama que me dice que sigue esta parte de aquí. ¿Qué le decía? Es que es guardar los valores de x, o mejor dicho, tomar los valores en x de la función tabulada para armar el polinomio, ¿no? Así que tomo los valores en x. Y tomo los valores en y. Aquí estoy diciendo que tomen todos los renglones de la primera columna para x. Otra manera de decirle todos los renglones es poner así 2 puntos de la columna 2, esto para y. Entonces, si recuerdan o recordando un poquito el manejo de arreglos en MATLAB, yo sí le puedo indicar también todos los renglones, ¿no? Ese que le indique desde el renglón 1 hasta el último, que en este caso sería el n más 1, o simplemente ponga así. Y el vector b, que es el de las diferencias que calculamos acá arriba, va a ser igual a ft, el renglón 1, desde la columna 3 hasta la n más 2. Y luego empiezo mi polinomio con el primer valor. Si recuerdan, el polinomio de interpolación de Newton siempre empieza con con el B0. Y el B0 es el primer valor en Y. Entonces, esto es lo que hago aquí nada más. Digo que el vector Y, tomo el primer valor. Y así empieza mi polinomio. Luego ya viene esta parte, ¿no? Estos ciclos con que yo armo el polinomio. Entonces, un ciclo para I desde 1 hasta N. Ahí empiezo a calcular la multiplicación. Luego otro ciclo desde 1 hasta I. Y continúo con la multiplicación. M por X menos el vector en X, J. Si se dan cuenta, aquí estoy usando la variable X sin haberle dado valor antes a ella, ¿no? A todas las demás ya le di valores. A M, a B, a P, BX, todos tienen valores. X no tiene valor. Al que le di valor aquí fue a una variable que se llama valor X. Entonces, como yo a mi variable P la declaré de tipo simbólica, yo puedo formar o hacer operaciones con una variable, bueno, y la variable X también la declaré de tipo simbólica, yo puedo usarla para hacer, armar expresiones
aritméticas con esa variable y se van a estar guardando en otra variable. O sea, sin que me dé ningún resultado o un valor numérico, ¿no? Simplemente va a ser una expresión lo que está formando aquí. Entonces, para eso lo declaré tipo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, continuando, se cierra aquí el ciclo de la J. Ya que cierro el ciclo de la J, viene para acá y hago esta operación que es para ir formando el polinomio. Ya después me regreso, ¿sí? Cierro el ciclo de la sí. Por último, salgo el ciclo de la sí y sigue esto. Es un proceso donde simplifico el polinomio y lo guardo en la misma variable P. A X ahora sí le doy un valor para que el cálculo lo haga en base a ese valor y no como si fuera una expresión aritmética. Y evalúo. Se evalúa el polinomio en esta función o en este valor en X dado, ¿no? Al final, hay que mostrar el polinomio y mostrar el valor en Y. Entonces ponemos ahí, vamos a poner un mensaje, this polinomio, y mostramos la variable que tiene el polinomio, que es P. Y luego mostramos el valor de Y. Vamos a poner igual, valores en Y. Y mostramos Y. Y fin, hasta ahí termina mi algoritmo. Entonces, si está bien mi diagrama, si lo programé bien, pues ya debería funcionar, ¿no? Entonces, yo ya tengo la función tabulada. Lo voy a calar. Pues si guardé, si guardé. Escribo inter. Ahí está, me pide la función tabulada. Ya leyó. Me pide el valor en X, le voy a poner nada más 1, ¿no? Menos 1.1. Que fueron los que calculamos en el ejercicio. Ahí me dio el polinomio, 5x cúbica menos 5x más 8. Y el valor en Y, para cuando X vale menos 1.1, es 6.8499, todo eso, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, está correcto, ¿no? Ahora, les mencionaba yo que quería que funcionara de esta manera. O sea, quería que la función tabulada me la muestre. Esta función tabulada. Y al final que también me muestre el figure, o sea, la gráfica de esa función. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces, aquí ya que leí la función tabulada, que es aquí, ya la leí del archivo y la pasé aquí. Simplemente lo que tengo que hacer es mostrarla. Entonces, eso va a hacer que muestre esos valores tabulados, ¿no? Me lo voy a guardar. Voy a correrlo otra vez. Función tabulada. Ahí me los muestra. Me pide el valor en X. Menos 1.1.
Y ahí está. Ahora falta que me grafique. Que grafique, pues, es muy sencillo también, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer en dos partes. Que me grafique primero la función tabulada. Entonces ponemos que me grafique la función tabulada. Creo que se puede hacer así, para no batallar tanto. Vamos a ver. Tenemos la función tabulada. Y ahí me la graficó, miren. En base a los puntos, los unió. Vamos a poner que marque los puntos. Bueno, vamos a terminar esto. 1.1. Para que marque los puntos, simplemente le ponemos que ponga una crucecita y la que es para indicar que lo ponga en color verde, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pone los valores en X y pone los valores en, perdón, la línea en X también. Lo único que hice ahí fue mostrar la función tabulada y que grafique inmediatamente. Luego me pide los valores en X y ya que haga todos los cálculos, quiero que me muestre la función tabulada. Quiero que me muestre el polinomio. Eso lo voy a hacer con el zplot. Simplemente que me grafique P. Ahora, como no quiero que borre la anterior gráfica, yo tengo que ponerle hold on. Esta función hold on es para que mantenga la gráfica anterior. Como aquí ya grafiqué aquí arriba, si no le pongo yo eso, esta segunda gráfica va a sustituir a la que estaba. Yo no quiero que lo sustituya, quiero que mantenga los puntos tabulados. Luego me grafique el polinomio. Y por último, quiero que me grafique el valor en X o el punto XY que fue tabulado, pero interpolado. Entonces aquí voy a poner otra marca, un asterisco y en color rojo. Termino poniendo hold off para que se desactive esto de que no borre la gráfica. Entonces grafico la primera vez, pongo hold on, grafico el polinomio, grafico el punto interpolado y vamos a decir, apago la gráfica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda. Corre mi aplicación, leo los puntos, aquí me los graficó, de este lado. Vamos a poner dos valores, el menos 1.1, coma, y el 2.1, creo que es el otro. Ah, bueno. Si voy a poner más de dos valores, tengo que armar un vector en forma de vector, entonces tengo que poner entre corchetes, ¿no? Entonces, menos 1.1, coma 2.1. Ahora sí, ya lo tengo como un vector, ¿no? Y ahí está. Me calcula polinomio, me calcula para cada valor en X, el valor en Y, sería este para este, y este para el 2.1, y por aquí debe andar la función. Ahí está, miren. Ahí está la función tabulada. Con el polinomio, y estos son los dos puntos, ¿no?
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, pues ahí está mi aplicación del método de esta interpolación de nivel. Se le puede mejorar muchas cosas en el algoritmo, sí, pero bueno, así funciona, ¿no? Pues ya cada quien a su gusto puede personalizar cómo pide los datos, cómo lo va a ir mostrando, etcétera, ¿no? Esta es una simple sugerencia de cómo quiero que quede. ¿De acuerdo? ¿Dudas, muchachos? Bueno, creo que ninguna. Ahora aquí está alguien. Ok, no. Entonces, pues, Profe, mande. ya la podemos subir esta. Sí, ahí está habilitada en la plataforma. Acá está. Ok. Esa, ¿no? Pero el día de hoy, ¿no? Para hasta las 11 de la noche tienen para subirlo. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, aquí está la función tabular que puse yo en el archivo. Que repito, no es otra más que la que hicimos aquí en el ejercicio, esto de aquí. Entonces ahí pueden formar su archivo, programar la función, perdón, el script, y pues que me haga algo más o menos como esto que tengo aquí. Entonces, si no hay dudas, jóvenes, nos veríamos el día de mañana para ya ver el siguiente método, que es otro método de interpolación, pero ahora de Lagrange. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos hasta el día de mañana.